nombre es Ricardo Dávalos, soy uno de los coordinadores del seminario Fragmentos de lo Real en esta octava edición, organizado por el Cineclubcito Boliviano y el Centro Cultural de España en La Paz, quienes le damos la bienvenida a este tercer conversatorio, bueno, de ciclo de conversatorios que vamos a tener cada martes a lo largo de 2 meses en este primer módulo. Y bueno, hoy nos reúne un especial conversatorio con María Paula Lorgia, gestora cultural, programadora de cine y otros medios colombiana, y va a moderar la charla Shirley Ríos. Bueno, nada, quiero darles la bienvenida a esta tercera sesión. Estamos muy agradecidos con la vasta asistencia que hemos tenido a los conversatorios. Y bueno, sin más, quiero presentarte, Shirley, para que puedas moderar el conversatorio. Shirley Ríos es realizadora audiovisual, documentalista, fotógrafa e investigadora boliviana. Es fundadora de la Cooperativa Visual, un proyecto vinculado a las expresiones artísticas, sociales y políticas. La mayor parte de su trabajo está centrada en acompañar a mujeres que luchan y resisten ante los extractivismos. Lleva documentando las formas de vida de mujeres indígenas y campesinas, principalmente habitantes de tierras bajas. Actualmente realiza investigación documental con mujeres campesinas e indígenas del Chaco boliviano, prácticas alimentarias. Bueno, Shirley, bienvenida y te doy la palabra para que puedas moderar este conversatorio. Muchas gracias, María Paula, por estar presente. Buenas noches a todos, todas y todes. Gracias, Ricardo, por la invitación. A Diego también por gestionar también Fragmentos de lo Real. Y bueno, felicitarlos por el trabajo que están realizando desde Cineclub del Sur también. Y nada, en esta oportunidad estoy muy contenta de tener a María Paula desde Colombia, que va a estar acompañando esta sesión. Y comentarles un poco en relación de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues en este espacio vamos a revisar un poco los conceptos y panoramas de la curaduría de arte de cine en América Latina, la necesidad de apertura en las miradas sobre el contexto actual, el cual por supuesto demanda conversaciones que reúnan voces y formas un poco más extensas y expandidas, activas justamente políticamente. Y para esto voy a presentar a Paula Lorgia Garnica. Paula es gestora cultural y curadora de cine y nuevos medios. Es historiadora de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, maestra en artes con énfasis en cine documental de la Universidad de New School de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como directora de la plataforma de proyectos audiovisuales Tulpa, como docente en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes y la ENAC, la Escuela Nacional de Cine, como productora ejecutiva de la muestra de animación Anivia, asesora de programación del Festival Sheffield Doc en Inglaterra. También trabajó durante 9 años en la Cinemateca de Bogotá como líder de programa, donde organizó retrospectivas de artistas como Sara Maldoror, Bárbara Hammer, Roberto Minervine, Apichat Pong, Vera Zetacul, Luis Ospina, Paula Gaitán, entre otros. Ha sido parte del jurado de Teddy Award de la Berniral, el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de Cine de Mujeres de Dortmund en Alemania, el Festival de Cine Iberoamericano de Ceará de Fortaleza y el Festival de Cine de João Pessoa en Brasil, el Ministerio de Cultura, Proimagen Colombia, entre otros. Pues estoy segura que podríamos hablar mucho más del trabajo y la trayectoria de María Paula. Y nada, pues con ustedes se las presento y te cedo la palabra, María. Bienvenida. Muchas gracias, Shirley, por esa presentación. Gracias a Diego, a Ricardo por la invitación. Estoy muy contenta de estar hablando de manera virtual, pero al mismo tiempo estoy muy contenta de estar en Bolivia, así sea de corazón. Siento que nos tenemos que conectar mucho más los países de América Latina y por eso es que me parecen muy importantes estos espacios, sobre todo para ustedes que están escribiendo los proyectos, que están en distintas fases y que desde aquí es importante pensar
en la curaduría, en los públicos que van a ver nuestras películas, en dónde se van a distribuir, en qué festivales van a participar. Creo que es una pregunta clave que no nos enseña las escuelas nacionales de cine en cada uno de nuestros países, y que tenemos que empezar a pensar, que bueno, ya estuve viendo toda esta semana todo lo que está pasando en Hollywood con el cine, la inteligencia artificial. Ya cada vez es menos viable viajar, menos sostenible. Hay que, creo que, regresar a América Latina y reencontrarnos. Entonces hoy voy a dar una charla sobre curaduría. Es una charla totalmente abierta. La idea es que todos podamos conversar al final sobre este término que es muy reciente, la curaduría audiovisual en los festivales de cine hasta ahora, hasta hace unos 5 años, se está empezando a hablar sobre ella. Antes, no sé si les suena familiar, pero antes muy seguramente los festivales, directores de las distribuidoras en sus países eran hombres blancos heterosexuales. Y ellos han sido las personas que han liderado la mirada de las salas de cine en América Latina hasta hace muy poco. Y bueno, estamos empezando a transformar eso, a pensar en eso. Ya se ha creado también la curaduría como una forma, como una profesión formalizada, y es importante pensar en la curaduría como una profesión que tiene un salario, a la que se le dedica un tiempo. Son las personas encargadas de cuidar las películas, de circular las películas, y es por eso que es importante que empecemos a pensar en estos espacios. Entonces voy a ir conversando con una presentación que les voy a compartir a continuación. La idea es que empecemos a preguntarnos cada uno de ustedes, las personas que nos están viendo en Facebook, qué es la curaduría, qué se les viene a la mente cuando piensan en esta palabra, y particularmente qué es la curaduría de cine. Voy a compartir pantalla y luego conversaremos un ratico con Shirley para luego conversar con todos en este espacio. Voy a cerrar estas ventanitas para poder que vean la programación. ¿Ahí me están viendo? ¿La están viendo? Sí. No sé, Ricardo. Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, también no quiero omitir el decir que en América Latina son muy pocas las escuelas eh, o las universidades de cine que hablan sobre curaduría y programación audiovisual, y ojalá este espacio sirva para que se formalice un poco más esta área del audiovisual en América Latina, porque es importante. Como les dije, es importante que empecemos esta sesión preguntándonos qué es una curaduría. Yo empecé a trabajar en curaduría sin saberlo hace unos 13 años, que empecé trabajando en el Festival de Cine de La Habana en Nueva York como coordinadora de jurados, y la directora de ese entonces, cuando yo estaba estudiando mi maestría, me dijo: María Paula, ¿qué películas colombianas son importantes mostrar en Nueva York, ¿no? Yo en ese momento era coordinadora de jurados, y cuando me hicieron esa pregunta lo que pensé fue: ¿qué es importante en este momento en Colombia? Y a partir de ahí empecé a trabajar en curaduría sin saberlo. Creo que es una profesión que hasta, como les dije, hace unos 5 años, pues no está formalizada, es un trabajo mucho más empírico. La mayoría de personas que hacemos esto hemos trabajado por años en instituciones, con proyectos, en festivales, un poco mirando películas, relacionándonos con los autores. Y bueno, es una pregunta que todavía está abierta. Esta es una imagen de una cineasta colombo-brasilera que se llama Paula Gaitán. Me gusta empezar con esta imagen. También es la imagen que coloco en la mayoría de mis cursos. No la puse en este porque encontré unas más bonitas de otra exposición que ahorita les muestro. Pero esta fue
una exposición importante en Colombia, porque Paula Gaitán es una cineasta que nació en Colombia, pero se fue desde muy joven a Brasil y de alguna manera su trabajo había sido invisibilizado en los años 80 y 90 en todo el mundo. Como saben, también, como lo decía al principio, la curaduría o la programación de las salas de cine, los festivales, hasta hace muy poco, ha sido dirigida por hombres blancos. Por supuesto que una mujer no iba a estar en los libros de historia, como lo es Paula Gaitán. No se había escrito sobre ella, no se habían programado sus películas en Colombia, siendo ella colombiana y habiendo hecho más de 15 obras en Colombia. Y bueno, en este caso, en el 2021, en plena pandemia, decidimos como Cinemateca, el equipo de programación, hacer una retrospectiva de Paula Gaitán como postura política, como forma de cuidar el trabajo de una autora que había trabajado por más de 40 años en las artes y en el audiovisual. Hicimos una retrospectiva de 9 programas de películas y una exposición, que es esta imagen que están viendo en este momento, que son 4 pantallas, sobre que juntaba distintos trabajos de ella, material que no fue usado en sus películas, pero también un mensaje o un llamado de atención sobre el estado de la selva amazónica en estos momentos. Y me gusta empezar con esta imagen porque es una de las exposiciones más relevantes que se han hecho recientemente en América Latina, porque es una exposición que es expandida, no es una exposición monocanal que se centra solo en una curaduría, en una sala de cine, sino que decidimos expandirnos a una sala cubo que existe en la nueva Cinemateca de Bogotá, que ojalá, si ustedes tienen la oportunidad de venir, puedan asistir, porque es un espacio público para el cine latinoamericano. Pero quisiera, antes de hablar del trabajo de curadurías que he hecho, pero también de otras personas, que pensemos cuál es esta palabra curaduría en retrospectiva. Como les dije, es un término bastante nuevo. La curaduría es un término que se empieza a usar en el siglo XX. Anteriormente se usaba la palabra comiciarios, refiriéndose a esas personas que estaban cuidando obras de arte, todas estas personas que cuidan las colecciones, los museos, y no existía esa palabra curador. Esta palabra empezó a surgir en los años 70, en el que surgieron artistas plásticos, gestores culturales, que empezaron a ver la curaduría como una forma de hacer asequible lo inasequible, es decir, lo que estaba en estas colecciones privadas o en museos, y sacarlo a la luz para que otras personas pudieran ver trabajos de artistas o conceptos que trabajaban distintos artistas. En los años 80 empieza a haber una profesionalización de este oficio, pero sobre todo en el campo del arte, todavía no en el campo del cine. En ese momento, pues sí existían, como ustedes sabrán, los festivales más importantes, como el Festival de Cine de La Habana, de Cartagena, Cannes. Sin embargo, como lo dije anteriormente y como se mantiene hasta hoy en día, la mayoría de los equipos son hombres y sobre todo críticos, personas que se dedican más que todo a criticar las películas o hacer crítica y análisis, más no había un trabajo de hacer relación de ideas entre las películas, que es de alguna manera el oficio de un curador. En los años 80 y 90, el curador empieza a pasar de ser un cuidador a proponer actos expositivos. Particularmente en América Latina, pues durante los años 80 y 90 empiezan a crearse varios espacios que no son precisamente institucionales sobre arte, y esto hace que se planteen otros puntos de vista y otras posturas más diversas sobre las obras visuales o las artes plásticas, ¿no? Es en los años 2000 cuando esta actividad empieza a transformarse, sobre todo en el mundo del cine, y se vuelve una actividad creativa, una actividad interdisciplinar. Se empieza a ver el curador como un mediador y no solamente una persona que trabaja para colecciones privadas o para
o para museos, sino que también media el espacio, la sociedad, las geografías. También hay un cambio importante en este momento, que es que la curaduría pasa de ser como un trabajo individual a ser más colectiva y horizontal, sobre todo recientemente ustedes pueden ver en los festivales, en los equipos de programación, más de 3 personas haciendo una curaduría, la programación de un festival. Ya no es esta figura del director artístico con una pipa y unas gafas seleccionando las películas que vamos a ver o mediando el gusto, sino que hay un equipo que conversa sobre conceptos, películas, y también se cuestionan sobre la curaduría como un acto político. Y bueno, algo que quiero que conversemos hoy es que la curaduría, sobre todo actualmente, es un campo abierto y colaborativo de posibilidades. Vamos a pasar acá a la siguiente diapositiva. En resumen, los curadores, como dice este curador de arte, Terry Smith, que escribe un libro muy importante que se los recomiendo, que se llama Talking Contemporary Curating, del 2005, empieza a hablar en su trabajo que los curadores no son los que programan las películas que les gustan, ¿no? Que deben atreverse a superar sus prejuicios, sus actitudes y gustos personales y presentar por medio de su trabajo algo social, histórico y políticamente objetivo. Y quiero que se queden un poco con esta frase, porque cuando uno hace también una película, una obra de arte, una instalación, sí es importante preguntarse dónde está su obra, y eso pues también es una decisión política, en qué lugar va a ser valorada, en qué lugar va a ser históricamente y políticamente relevante. Acá hay varias definiciones de curaduría. No sé si ustedes en sus cabezas pudieron pensar en este tipo de conceptos. La curaduría es expandir la mirada, es también contextualizar el trabajo de un director o de varios directores, es relacionar el pasado con el presente, es también intercambiar conocimientos, es también un ejercicio de mediación, es también una zona de contacto entre culturas, este espacio entre Bolivia y Colombia para hablar de curaduría es importante. La curaduría es también visibilizar temas y obras, traducir emociones también de los autores, de los públicos, dar relevancia a algunas películas, dar relevancia a algún grupo de películas, a una instalación, crear sentido. Es también la palabra, creo que me gusta más de curaduría, una definición que me gusta, que es cuidar, y es muy importante como como curador, que a uno le importe y le tenga cariño a las obras y también a las exposiciones y a los autores. La curaduría también es dar relevancia a algunas obras, poner conceptos en diálogo y sobre todo hacer el arte público. Todos de alguna manera que trabajamos en el cine, que es una profesión que es colectiva, sabemos que es importante que estas obras o películas se vean, ¿no? Que se cuiden y se muestren en espacios que sean importantes para nosotros como creadores o como curadores. Me van avisando si tienen preguntas, me pueden interrumpir también, pero también podemos hablar al final. Es muy importante también que, aparte de que se pregunten qué es una curaduría, también cuando hagan no solo una película, pero también una curaduría o programación de cine, es importante preguntarse por qué, para qué y para quién es el proyecto que estoy haciendo, ¿no? Yo sé que suena quizás un poco retórico, pero eh, muchos de ustedes estarán trabajando como profesores de varios estudiantes que quieren hacer una película, pero nunca se hacen estas preguntas, y es por eso que muchas veces también las películas se quedan guardadas y no circulan en distintas salas de cine, ¿no? Entonces, estoy acá poniendo un listado de exposiciones que han sido relevantes, particularmente en el caso
de Colombia y que de alguna manera hablan del desarrollo histórico de la curaduría en América Latina. Aproximadamente en los años 2000, después de este auge de pensamientos sobre la curaduría, hay exposiciones muy importantes como de los artistas Francis Alice, William Kendridge en el Museo de Arte Moderno de Medellín, pero también en el Museo del Banco de la República de Colombia. Y estas exposiciones van a ser muy importantes para los artistas, gestores culturales y curadores que estábamos formándonos en ese momento, pues porque nos hace preguntarnos cómo poder ver obras transnacionales de gran formato, que sean audiovisuales, en grandes museos de Colombia, ¿no? Y como parte de esa generación que están siguiendo estos dos grandes autores como Kendrick o Francis Alice, surgen en Colombia también autores como Clemencia Echeverry, José Alejandro Restrepo, Oscar Muñoz, artistas que están en los cruces entre cine, videoarte y artes plásticas. Son autores que empiezan a mostrarse en museos y que empiezan a mostrar que es importante mostrar que el video o el audiovisual se puede mostrar también en espacios públicos, que hay curadores que están detrás de estas exposiciones. Acá estoy dejando como estas notas de referencia, pero un poco dando cuenta del estado o el desarrollo de la curaduría en Colombia. Hay también más presupuesto para hacer más exposiciones, y esto creo que ha sido como una situación similar en toda América Latina. Más recientemente hay autores que están navegando entre el cine y las artes plásticas y al mismo tiempo no están casados con esta idea de exposición monoconal. Esto de alguna manera ha sido como un cambio en la gestión cultural y en la curaduría, por lo menos en el caso de la Cinemateca y museos como el Banco de la República y el Museo de Arte Moderno de Medellín, en el que cineastas y artistas plásticos son comisionados para hacer obras también en salas de cine y en museo, ¿no? Algunos ejemplos son Carlos Mota, que es un artista plástico colombiano que vive en Nueva York, mucho más joven. Laura Huertas, también mucho más joven, tuvo también una exposición en la Bienal de Sao Paulo, al mismo tiempo que estaba ganando Locarno. También todos conocen muy seguramente ustedes porque son cineastas de Bolivia, que están más cerquita a Chile. Está también el colectivo Diluvio en Chile, que hizo una película que se llamó La Casa Lobo, que es una película que gana Berlinale y después hace una exposición muy grande en el GAM de Santiago de Chile. Entonces, más recientemente se están creando como una nueva generación de cineastas, artistas plásticos que están creando obras no solo en la sala de cine, sino también en espacios expositivos, artistas más jóvenes que están hablando también, que no solo tienen como referencia a estos grandes artistas como Kendrick o como Francis Alice, sino que también están hablando de temas queer, o temas de género, o temas de archivo, como es el caso de Casa Lobo también, pues como una memoria de la dictadura. En el caso particularmente de Colombia acaba de hacerse una exposición muy importante, que es la de la imagen que ven acá, que se llamó Huellas de la Desaparición, que fue una exposición que reconstruyó los hechos de la quema del Palacio de Justicia en Colombia, que fue un hecho en 1986 en el que hubieron muchos desaparecidos. Y a través de una institución como Forensic Architecture se pudieron llegar de alguna manera por medio de unos planos de la arquitectura y diseño, poder llegar a reconstruir esos pasos de los desaparecidos, ¿no? Y esto tuvo toda una exposición en el Banco de la República de Colombia. Entonces, como les digo, como que la curaduría es un término muy reciente, y en el caso de las artes visuales, pues sigue siendo un espacio de experimentación, pero ya no de grandes artistas, sino también de personas que están trabajando cine, que están trabajando con presupuestos modestos, eh, alrededor de todo eh, el mundo. A continuación voy a hablar de la curaduría audiovisual, particularmente en el caso de América Latina.
la nueva Cinemateca, particularmente voy a hablar del caso de la nueva Cinemateca de Bogotá, donde trabajé por 9 años. Y bueno, de pronto ustedes no saben el contexto, la Cinemateca de Bogotá es una institución que tiene más de 52 años, pero en el 2019 se mudaron de un edificio, de una sala de 180 personas a un gran edificio de 4 salas de cine y 2 espacios expositivos que queda en el centro de Bogotá. Y cuando yo estaba en el equipo de programación, la gran pregunta es cómo inauguramos este edificio. Y ahí fue de alguna manera la primera vez que yo me enfrenté literalmente con la palabra curaduría. Esto fue en el 2019. Mucho antes estaba haciendo curaduría sin saberlo. Y después acá sí, junto al equipo de programación nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a mostrar en esta nueva Cinemateca. Entonces decidimos hacer un programa de 60 películas y trabajos de artes visuales sobre las películas más emblemáticas del cine latinoamericano. Esto un poco como con el objetivo de decir, bueno, en esta cinemateca se va a mostrar solo cine latinoamericano o mayormente cine colombiano, y es importante que la curaduría sea un statement o como un mensaje político relevante en donde esto sea visible. Entonces fue una temporada que duró aproximadamente 3 meses. Seleccionamos películas emblemáticas de los años 60, los años 70, 80, hasta la actualidad. Invitamos a varios directores como Mariano Ginás estuvo Albertina Carri, estuvo Ignacio Agüero, José Luis Torres Leiva, Alejandra Márquez de México y bueno, muchos directores colombianos. Este fue de alguna manera el último ciclo también en el que estuvo Luis Ospina antes de su muerte. Y bueno, el objetivo fue este, ¿no? Como ampliar públicos, descentralizar los cánones de la programación. No queríamos ser una cinemateca tradicional que programara cine francés o cine alemán. Queríamos mostrar cine colombiano, como ustedes lo sabrán, que están haciendo proyectos audiovisuales. El cuello de botella de del audiovisual en América Latina es la circulación. Y en ese sentido lo que hacen falta son espacios de programación y distribución y por tanto curadores y programadores de cine. Con este ciclo también quisimos hacer representaciones más diversas, volver al inconsciente social un manifiesto, no solo en las salas de cine, y por eso es este título y esta imagen también de este ciclo, que pues es una imagen del cine de Marta Rodríguez, cineasta documentalista colombiana, ¿no? La idea también de este ciclo fue esta idea de que no vamos a mostrar solo cine contemporáneo, también vamos a mostrar cine del pasado, vamos a relacionar el pasado con el presente. De alguna manera la programación está enfocada en estrenos todo el tiempo en salas de cine y nunca se vuelven a ver estas películas tan importantes para nosotros en América Latina, como que estuvieron en este programa, como fueron La Ciénaga de Lucrecia Martel, Tierra en Trance de Claudia Rocha, bueno, entre muchas otras. Y bueno, de alguna manera este fue el momento en donde dijimos, en la Cinemateca se van a hacer curadurías más horizontales y disidentes, ¿no? Otro proyecto bien importante de curaduría, y creo que algunos de ustedes lo conocen, es el segundo festival más antiguo de América Latina, el primero queer, de cine queer, el primero es Lugar a Dudas de Ecuador. Y bueno, yo coordiné este ciclo durante 9 años y es un ciclo emblemático de la Cinemateca de Bogotá, y de alguna manera siento que sigue hasta ahora, que yo ya no estoy en él, hablando sobre un tiempo que necesita más diversidad, más visibilización de películas que tengan personajes más diversos, historias menos heteronormativas. Y particularmente este ciclo fue muy importante cuando surgió en la Cinemateca o su curaduría de películas queer, porque al mismo tiempo que estaba surgiendo este ciclo, se estaba formulando en Bogotá toda la política pública por la población LGBTIQ+.
en Colombia, y en ese sentido, por eso asistió mucha gente, ¿no? Entonces, es importante también leer también que el curador es esa persona que también está actualizada con los tiempos actuales y que puede hacer una muestra de películas que es relevante para los tiempos en los que se inserta, ¿no? Entonces, bueno, acá hicimos retrospectivas, teníamos una franja, hicimos en varias ocasiones una retrospectiva de Barbara Hammer, de Mónica Troit, de Derek Jarman, de Marlon Riggs, de cineastas que nunca iban a circular en Colombia ni en América Latina, y que hablaban sobre estos temas, sobre la población LGBTIQ+. Tuvimos también curadurías invitadas, por ejemplo, hay dos cineastas mexicanos que se llaman, uno de ellos Julián Hernández y otro Roberto Fiesco, queer, que ganaron como en 4 ocasiones el Teddy Award del Festival de Cine de Berlín. Ellos hicieron una retrospectiva de la historia del cine queer mexicano, y de alguna manera personajes queer en la historia del cine mexicano, hicieron una exposición de fotografías y mostraron películas que estaban totalmente invisibilizadas desde esa lectura curatorial, ¿no? Son películas como Lugar sin Límites, que pues son obras maestras del cine latinoamericano, pero que ellos las pusieron en otro contexto. Teníamos también una muestra nacional, una muestra internacional, programación interdisciplinar, programación en salas virtuales, en territorio. Teníamos en ese momento también un premio que se hizo con el Goethe Institute, que es el cofundador del Ciclo Rosa desde hace 21 años, en el que están premiando producciones, cortometrajes sobre temas queer en Colombia. Lo que nos dimos cuenta también en ese momento como curadores en pandemia era que no se estaban produciendo cortometrajes queer en Colombia. Si ustedes se ponen a pensar en ninguno de esos países, es que haya una producción masiva de cortometrajes queer, y quisimos incentivar esta producción a través de 2 premios monetarios que se dan acá en el país con el fin de incentivar la producción audiovisual. Entonces, eh, importante también pensar que la curaduría no es como una cosa aislada, sino también está ligada, es una profesión que está ligada a procesos de formación y también a procesos de creación. También en este ciclo particular del ciclo Rosa, el ciclo de cine queer, teníamos muchas curadurías internacionales invitadas. Un caso que a mí me gustó mucho hacer fue una curaduría invitada de Albertina Carri, que para los que no la conocen es la cineasta queer argentina y quizás latinoamericana más importante en los últimos 30 años. Y cuando se cumplían los 20 años de Ciclo Rosa, le dijimos a Albertina, ¿cuáles son las 10 películas más importantes de cine queer latinoamericano? Queremos que hagas una muestra en la Cinemateca de Bogotá con esta curaduría. Entonces, quisiera como leer este párrafo que hizo Albertina, porque también hacer una curaduría es pensar y es escribir sobre películas. En este caso, pues ella hizo una curaduría muy interesante. Su curaduría se llamaba Contagiando y Transmutando, y dice lo siguiente: armar una muestra de cine LGBTIQ+ latinoamericano de los últimos 20 años fue una grata comprobación de la potencia que ese cine viene desplegando sobre nuestras subjetividades, individualidades y colectivas. Llevar las problemáticas que atraviesa una comunidad tan diversa como la LGBTIQ+, a la experiencia sensible del arte es en sí mismo un dispositivo político, necesario también para discutir con esa lengua tan soez que suele utilizar la política de nuestro continente. Hace tiempo que vengo advirtiendo que el cine es profundamente cis heteropatriarcal y cada vez más conservador en la utilización de sus modelos sociales. Esa realidad que el cine mainstream se jacta de narrar y que sin embargo es cada vez más sesgada y hasta oportunista. Celebro la existencia de cada una de estas obras que hacen del cine y la política esos tópicos pendencieros con los que convivimos a diario, una imagen posible de un mundo más vivible, lleno de alegría contagiosa, revueltas eróticas, ternura radical y lágrimas transmutadas en lentejuelas. Entonces,
fue muy bonito también como generar estos diálogos entre América Latina. Eso es algo que se hacía mucho desde la Cinemateca, como lo pueden observar. Y creo que al final de la charla vamos a conversar sobre también la relevancia de esto, que tenemos muchas narrativas comunes y un desarrollo y un contexto audiovisual muy parecido entre todos los países, y las películas deberían dialogar más, así como los programadores y curadores podrían tienen muchas posibilidades de poner en diálogo las películas. Otro ejemplo, pues bien lindo, también reciente, es la muestra afro, que también se hacía en la Cinemateca de Bogotá. Y creo que esto fue también un producto de la pandemia, de pensar en curadurías entre distintos cineastas y curadores latinoamericanos. Acá veo un chat, pero no sé si lo abro. 20 años, ahí está, gracias Ricardo. Puso en el chat, para los que están en el Zoom, pero también para los que están en Facebook, esa curaduría de películas. Pero bueno, la muestra afro, como le estaba diciendo, siento que fue un programa que acercó a distintos curadores de América Latina para crear proyectos. En el caso de la muestra, esto es una muestra que se creó en el 2016. Sin embargo, hasta 2021 tuvimos esta increíble programación y curaduría de Kenia Freitas. Kenia Freitas es una curadora brasilera que en este momento está curando el festival la Sala de Cine de Dragón en Fortaleza, Brasil. Invitamos a Kenia a hacer una curaduría para Muestra Afro, una curaduría internacional, con otra estructura muy distinta a la de Ciclo Rosa, o a la que les acabo de mostrar de Albertina. En ese año acaba de salir la restauración de la película cubana De cierta manera, de Sara Gómez, que fue la primera cineasta afrocubana. Y le dijimos a Sara, a Kenia, ¿por qué no, a propósito de que se restauró esta película, que la queremos mostrar en la Cinemateca de Bogotá, haces una curaduría de películas contemporáneas que dialoguen todavía con esta película De cierta manera, que es una película que habla sobre el machismo en la Revolución Cubana, ¿no? Y cómo se estaba tratando de construir una sociedad distinta, pero al mismo tiempo cómo habían unas tensiones también feministas contra el machismo en ese momento. Y bueno, Kenia seleccionó películas de distintas partes del mundo, como las que pueden ver en esta imagen. Y bueno, todas, por supuesto, de cineastas afrodescendientes de distintos países, ¿no? Y todas dirigidas también, por supuesto, por mujeres, como dice Kenia, que hicieron películas que reinventan mundos dentro y fuera del cine. Ya luego de la Cinemateca, quisiera contarles sobre otras experiencias muy distintas en las que estoy trabajando ahora, y que de alguna manera me sitúan en un lugar en el que no es solo institucional, ¿no? La Cinemateca sigue siendo un lugar institucional que tiene una postura política, y es distinto ser curador para una institución que ser curador independiente, y creo que eso no tiene nada de malo. Creo que como curadores podemos navegar entre distintas áreas también del audiovisual, y también para los realizadores es importante pensar que hay distintas plataformas institucionales independientes, curadores que trabajan en documental, en ficción, pero también en animación. Esta es una muestra de animación que se va a llevar a cabo por segunda vez en Colombia, pero la idea es que itinere en distintas partes de América Latina. Y es una muestra con enfoque cultural, artístico y de formación que busca incentivar la creación, circulación y difusión de trabajos audiovisuales de animación en Colombia. Esta iniciativa surgió, y también quiero que se lo pregunten también ustedes, si en sus países hay festivales de animación latinoamericana. Casi siempre los referentes son Annecy en Francia, o festivales internacionales, y es muy difícil que circule
la animación en nuestros propios países, y actualmente se están produciendo bastantes animaciones gracias a también no solo la educación formal, sino también a nuestros fondos de distintos países. Entonces es un proyecto que surge de la necesidad, ¿no? No hay una muestra de animación en Colombia, hagamos una muestra de animación en Colombia, mostremos anualmente los mejores trabajos que se han hecho en América Latina. Otra curaduría en las que estamos trabajando, un poco también para dar cuenta que es muy importante el trabajo dentro de la región, y creo que hacia eso van las curadurías del presente, a mirar menos hacia afuera y mirar más hacia nosotros, y es por eso que yo me muevo en ese espacio y hablo desde ese lugar. Es esta curaduría que diseñamos junto a Lucía Monteiro, que es una doctora en estética del cine que trabaja en Brasil. Y yo, que estamos proponiendo hacer una muestra que se llama Cines Amazónicos en Tiempos de Lucha, que es una muestra de más de 50 películas que se han producido recientemente sobre el Amazonas, ficciones, documentales, experimental. Y la idea es llamar la atención sobre la riqueza y variedad de producciones audiovisuales de la región, contradiciendo un poco esa idea de que no hay películas en el Amazonas, que no hay películas sobre ese tema, que es de alguna manera un argumento utilizado a favor de la deforestación y la creación de grandes obras industriales. Entonces, en este caso, nuestro interés es distinto. Nuestro interés es de alguna manera visibilizar fronteras que a veces como que no se ven en los festivales. Podemos hablar a veces de la Semana de Cine Bolivia, de la Semana de Cine Colombia, la Semana de Cine Perú, pero nunca hablamos de los cines amazónicos o de otros territorios que hay dentro de América Latina, que son muy grandes y muy importantes, y donde hay una producción audiovisual relevante. Esta muestra, estamos trabajando en ella, se va a realizar en el 2024 en Río de Janeiro, y ojalá pueda itinerar en distintas partes, de América Latina. Por último, creo que voy a contarles un poco de este proyecto que se llama Horizontes, que es un proyecto también reciente de la Cinemateca de Bogotá, que lo que hace es que contrata a 2 curadores latinoamericanos a hablar sobre una película emblemática latinoamericana. En el primer año se hizo este ciclo con Janaína Oliveira de Brasil y Michel Lipkes de México, que propusieron cada uno 5 películas alrededor de los olvidados. Y en el 2022 las curadoras fuimos Isabel Orellana, que es la programadora de FIC Valdivia, y yo propusimos 5 películas alrededor de la Ciénaga, y lo que se hace durante este ciclo es como visibilizar la importancia de obras latinoamericanas que no están en circulación, pero también ponerlas en diálogo con otras películas del mundo, y particularmente del sur global. Esta es también una programación y una curaduría que es también una publicación. Tanto Isabel como yo escribimos unos textos sobre este grupo de películas, y particularmente sobre La Ciénaga de Lucrecia Martel. Entonces también un poco vuelvo al inicio, la curaduría también es escribir sobre películas, sobre las relaciones entre ellas. En este caso particular, Isabel propuso una curaduría que se llamó Casas que Susurran, que eran, ella teniendo en cuenta que la Ciénaga está hecha en una casa, imaginó películas sobre casas, hogares, y bueno, escogió unas películas muy interesantes como Las Maravillas de Alice Washer, siempre me cuesta decir ese apellido, Enigma, Tarde de Angela Schanelek de Alemania, y bueno, también propuso un programa de cortometrajes. Acá hay una imagen de Isabel y mías en, eh, en
en la Cinemateca de Bogotá en la noche de inauguración, donde se proyectó La Ciénaga Restaurada, en la cual fue una proyección muy interesante porque muchas veces la gente dice, no, La Ciénaga, yo la he visto 1000 veces porque vuelven a programar esa película. Pues La Ciénaga, nadie la había escuchado con sonido, nadie en esa sala la había escuchado con un sonido tan impecable y nunca nadie, todo el mundo la había visto en DVD hace 20 años. Entonces, nuevamente la curaduría también es revivir las películas con toda su complejidad, eh, y es importante como tejer estos diálogos entre el pasado y el presente. Veo nuevamente un chat, perdón, acá en el Cineclubcito también, una iniciativa también muy importante de circulación latinoamericana. Y bueno, yo hice esta curaduría que se llamó Mundos Interiores, que fueron 5 películas latinoamericanas alrededor de la Ciénaga de Lucrecia Martel. Yo pensé, fue más en que esta película representaba a la mujer latinoamericana y sobre todo a la mayoría de mujeres que vivimos o muchas veces con esta realidad dramática de este país y de este continente, de muchas situaciones de angustia, de abandono, de desencuentro, y escogí 5 películas que precisamente hablan de eso y al mismo tiempo que contienen una narrativa feminista que se opone a las convenciones narrativas de hacer cine en el continente, ¿no? Entonces acá estaban, seleccioné 5 películas, una de ellas fue El Niño Pez, de Lucía Puenzo, La Teta Asustada, eh, también de Claudia Llosa, Mañana a esta hora de Lina Rodríguez, y Familia Sumergida de María Alcheque, sé que también estuvo en el Cineclubcito. Y bueno, todas cineastas, películas muy seguramente que muchos hemos visto, personas que nos gusta el cine, pero al mismo tiempo cineastas totalmente invisibilizadas, que vale la pena circular mucho más. De esta publicación, de este ciclo, Ricardo, si encuentras el link, hay un tráiler y hay una publicación en la página web de la Cinemateca de Bogotá. Se digitalizaron todas las publicaciones y ahí la pueden encontrar. Se llama Horizontes, Pulsiones Audiovisuales alrededor de la Ciénaga, y pueden encontrar todos los textos, la descripción de las películas, y bueno, pueden descargarla. Es una publicación muy bonita, que también nuevamente nos invita a pensar no solo en la Ciénaga, sino en la situación de las mujeres y de las casas y los hogares en distintas geografías de América Latina. Esta es la publicación, se llama Horizontes, Pulsiones Audiovisuales. De alguna manera, cuando uno hace curaduría, no es solo programar la película junto a una competencia gigante o junto a 1000 películas o hacer la programación, es también tener esas fichas técnicas, redactar sinopsis, ver esas imágenes, investigar más allá de la crítica de las películas, también sobre la historia de las películas, em, tener un contexto sobre las situaciones en que se han hecho las películas también y generar asociaciones a través de proyectos. Y me da risa esto también que puse acá en esta presentación que dice impacto global, porque Roger Cosa habló mucho de la universidad o globalidad en el cine, y con esta palabra no se refería precisamente a que se pueda ver en varias partes, sino que de alguna manera lo global también hace alusión a hacer cine, ¿no? Solamente al hecho de hacer buen cine o cine avant-garde, ¿no? Que podemos encontrar cine avant-garde en distintas partes también del mundo. Ahí ya hay una universalidad. Hay teóricos importantes que no son específicamente de curaduría, pero sí que nos ayudan a pensar en la imagen, que no son solo críticos de cine, como para mí han sido muy importantes autores como Bell Hooks, Laura Mulvey, Ito Steyer, autoras mujeres. Creo que también el panorama de las curadurías actuales en América Latina nos invita a revisar esas obras de mujeres afro, textos de curaduría también indígena. Existen, el hecho que no las conozcamos no quiere decir que no existen. Eso era también de, siento, otro camino actual de la curaduría, es como abrir la mente para encontrar otro tipo de textos que no son la crítica occidental sobre cine.
Acá hay, bueno, esto es un catálogo razonado de la muestra afro, la muestra sobre las que les comentaba hace un rato que Kenia Freitas fue su curadora. También siento que la curaduría, como le decía en la diapositiva pasada, no es solo programar unas películas, es importante escribir sobre ellas. Cuando se hizo la segunda muestra afro, se creó un catálogo en el que se reflexionaba sobre la producción afrocolombiana y de alguna manera que esto complementó el diálogo de la curaduría con las películas. Así que también la invitación, si ustedes están interesados en curaduría, si ustedes quieren hacer parte de una curaduría, es también a escribir, y no solo en los formatos tradicionales. En este caso pongo esta imagen porque dentro de este catálogo el artista Wilson Borja, también animador, cineasta, realizó un ensayo visual que hablaba sobre este estado del cine colombiano afro, que lo pueden encontrar también en la página de la Cinemateca, el ensayo visual y los demás artículos sobre esta muestra. Mi último llamado también, ya que se nos va acabando y acortando el tiempo y para no echar tanta carreta como decimos en Colombia, es es contarles como la reciente transformación que ha pasado en la curaduría. No es solamente crear ciclos con distintas asociaciones de películas o distanciarse de los festivales de cine, es también crear una curaduría interdisciplinar. Con este contexto también de la pandemia, de las plataformas VOD, de que en Netflix y Movie tienen costos mucho más inferiores a los de ir a salas de cine en América Latina, con este contexto de que la gente está trabajando en la casa demasiado y no pueden nunca disfrutar de su vida ni salir a cine, pues es importante que como curadores y como también trabajadores de la cultura o trabajadores de la distribución, em, que pensemos en otro tipo de curadurías que llamen más públicos, ¿no? Entonces, eso yo lo vengo haciendo en mi trabajo, pero también se hacía en la Cinemateca, también sé que se hace en varios museos, en proyectos independientes, y es esta necesidad de expandir la mirada, de que no solo es relevante una película, que es muy importante, todos queremos hacer películas, pero que esta película se puede poner en diálogo con el contexto, con activismos, con un espacio, con exposiciones, con la música, con los libros. Entonces, como la invitación también creo que nos hace la curaduría, el panorama de la curaduría actual es a expandir la mirada sobre los proyectos que proponemos, también dar lugar a la creatividad, no solamente programar películas, uno puede programar películas de maneras muy creativas. Quiero regresar también al Cineclubcito, la experiencia también, por ejemplo, de Raúl Ruiz, de en pandemia hacer un ciclo sobre Raúl Ruiz y no necesariamente de solo películas contemporáneas. Y recuerdo muy bien que invitaban actores, directores, y esto era al mismo tiempo pues una manera de expandir la mirada, de dar un contexto, de jugar con ese espacio virtual, de iluminar ideas, de romper con espacios de tiempo y espacio, romper fronteras, romper hegemonías, revisar esos archivos no representados de América Latina son también súper importantes, y sobre todo pensar en esas conversaciones interdisciplinares, no solo entre cine y arte como lo hago acá, sino también con otras áreas del conocimiento, que no necesariamente tienen que ser académicas, pueden ser también de, no sé, comida, medio ambiente, muchas áreas del conocimiento. Esta es una imagen de la primera instalación de Camilo Restrepo, un director colombiano que vive en Francia, que durante la pandemia estrenamos en la Cinemateca su película, su ópera prima Los Conductos, y la distribuidora Mutoquino en ese momento dijo, no, no va a ser suficiente solamente con mostrar la película y estrenarla, sino que también es importante pues hacer otra cosa. Y lo que hicieron fue una instalación, la primera instalación de Camilo, en donde era una exposición 4 pantallas que se llamó Televisión, con el material que no estaba en la película, ¿no? Y esto de alguna manera generaba una curiosidad distinta en los públicos de Bogotá que pudieron asistir a esta exposición.
Quisiera en este momento, también para descansar la voz, poner un videíto, lo voy a poner acá si funciona bien, pero si no, Ricardo les puede compartir el link. Del clip que hizo Paula Gaitán sobre su exposición en la Cinemateca de Bogotá, que de alguna manera habla sobre la curaduría actual y sobre lo que está pasando después de la pandemia, que todavía todos no entendemos muy bien, pero que nos aproxima a cuál es el estado de la curaduría actual en nuestro continente. Entonces, voy a ponerlo, no sé por qué no, ustedes me cuentan si sale el sonido, pero si no, no sé, Ricardo. Ahí lo pueden ver. A ver, es un video que se llama Dos Orillas, video instalación de Paula Gaitán. No sé si pueden escuchar el sonido. Creo que se abrió en otra pestaña, no se ve la presentación. Está subtitulada. Mi nombre es Paula María Gaitán Moscovici y mi profesión son bastantes: poeta, profesora, artista visual, fotógrafa y cineasta. Dos Orillas es un canto polifónico que está dividido por un río rojo que corre atravesando el espacio. Un momento, Ricardo, ¿lo estás escuchando? ¿Estás viendo el video? Se escucha, solo que no estamos viendo el video como tal, ¿no? Creo que se abrió en otra pestaña. Te escucho, dame un segundo. Estamos viendo la presentación. Ah, están viendo la presentación, no están viendo el video. Un momento, por favor. Dejar de compartir. Voy a compartir acá el video. Y ahí creo, me avisas todo, si lo pueden ver. Ahora sí se ve. Perfecto, ahora sí lo estaba viendo sola. Mi nombre es Paula María Gaitán Moscovici y mi profesión son bastantes: poeta, profesora, artista visual, fotógrafa y cineasta. Dos Orillas es un canto polifónico que está dividido por un río rojo que corre atravesando el espacio, y la propuesta es evocar los espíritus del Amazonas, Disculpa, Paula. espíritus que han Al parecer no está estado, corriendo el video. Está como pantalla congelada. ¿Se congeló? Sí. Bueno, no, lo vamos a dejar así, vamos a compartir creo que es más fácil. Voy a dejar de compartirlo porque se puede traer por el internet. Lo pueden ver en pantalla. Si quiere, Ricardo intenta verlo, pero compartirlo. Pero no sé si sea mi internet o es el Zoom. Ya. Gaitán. Mi nombre es Paula María Gaitán Moscovici y mi profesión son bastantes: poeta, profesora, artista visual, fotógrafa y cineasta. Dos Orillas es un canto polifónico que está dividido por un río rojo que corre
atravesando el espacio, y la propuesta es evocar los espíritus del Amazonas, los espíritus que están en nuestro inconsciente, ¿no? Evocar esas reminiscencias que vienen de los pueblos amerindios, ¿no? Y también colocar algunas preguntas, ¿no? Porque el río que corre es rojo, quizás está teñido de amor, porque el rojo simboliza estados muy diferentes, ¿no? El rojo simboliza el amor, el rojo también simboliza movimientos en Brasil, movimientos de izquierda, y también significa el sangre que corre por las venas de esos ríos, ¿no? El sangre derramado, ¿no? Que tiñe de rojo los ríos que atraviesan América Latina. Entonces yo pensé que la instalación estuviera estructurada con dos colores, básicamente. Yo creo que los dos colores predominantes son el verde y el rojo, porque el verde, hay varias diversidades de verdes, y el verde está en las florestas, ¿no? En toda la parte de esa piel, de esa verdura, de esa piel de la tierra, ¿no? Cuando yo supe que esta sala existía, yo inmediatamente quedé movilizada, ¿no? Y como yo vengo de las artes plásticas, yo ya he hecho algunas instalaciones durante mi vida, ¿no? Inmediatamente me imaginé que este espacio sería un espacio determinante para que yo pudiera hacer una obra expandida, ¿no? Que es la propuesta de ese espacio. Es una sala que su propuesta es justamente resignificar la idea que se tiene de cine, ¿no? Que es una idea bastante anticuada y anacrónica, porque de cierta manera una película, y yo hago películas así, ellas pueden alterarse, transformarse por el espacio donde son proyectadas, ¿no? Entonces, este espacio es para resignificar el nuevo lugar del cine en este momento preciso, ¿no? En que se tiene que democratizar esa relación del cine con el público. Entonces, si tú estás en una instalación, el público a veces participa más de esa relación con las imágenes y los sonidos, ¿no? Porque cuando tú estás en una sala de cine, tú tienes una relación frontal, ¿no? El público está en un estado pasivo. Cuando hay una obra así, que está multiplicada en varias posibilidades de observación, pero que son planos cinematográficos, ¿no? ¿Tú qué propones? Que el público tenga una interacción con la obra mucho más dinámica, ¿no? Y de cierta manera la obra permite que tú estés alrededor de, por ejemplo, de ese río rojo, que el ojo del espectador componga varias articulaciones visuales, ¿no? Entonces, esta obra se multiplica desde puntos de vista, ¿no? Y cada vez que tú miras esta obra, tú ves una nueva obra, o sea que es como decir,
un calidoscopio, ¿no? Estas múltiples imágenes componen varias versiones de la misma película. Entonces aquí tú puedes tener 1000 guiones y quien construye el guión es el espectador. Tú le ofreces al espectador varias imágenes y el espectador crea su propia narrativa, ¿cierto? Y eso es muy contemporáneo, ese es el cine del futuro. Y esa sala es increíble porque pocas cinematecas tienen ese tipo de sala. Entonces esta sala es una idea genial, genial. Sí, es una idea genial que hayan hecho esto esta cinemateca. Es una cinemateca para las generaciones que ahora tienen 7, 8 años. Bueno, de alguna manera quería que vieran este video porque Paula creo que resume el estado de la curaduría actual en América Latina y para dónde vamos. Voy a compartir un par de diapositivas más. Y bueno, quisiera que conversáramos ahorita con Shirley y con todos ustedes sobre cuáles son esos caminos posibles. Hay unas experiencias de curadurías, particularmente desde mi caso, desde el caso de América Latina. Hay festivales como FICUNAM, como FIC Valdivia, que están tratando de crear como unos tejidos, unas energías propias, como de nuestros propios países. Y bueno, que nos preguntáramos un poco cuáles son los caminos posibles de la circulación de películas, a propósito que ustedes, la mayoría son cineastas y están pensando sus películas y cómo van a circular. Entonces acá algunas palabras clave de cuáles son esos caminos posibles. Yo cierro con el fotograma de una curaduría que hace una curadora colombiana caleña que se llama Erika Flores, que se llama Un hechizo en el espacio. Ella ve como todas este grupo de películas de Luis Ospina y Carlos Mayor, lo que hablan sobre el gótico tropical, y como que analiza la persistencia de las creencias y de estas imágenes en el imaginario popular caleño en Colombia, ¿no? Entonces como que hay muchas posibilidades que no solamente son las exposiciones en una cinemateca o en un festival, sino que las películas pueden también descentralizar también el pensamiento, cuidar, sostener, conectar, diversificar, crear un diálogo nuevo, una experiencia nueva, expandir, también lo decía Paula, crear tiempos compartidos. Es un espacio también de liberación, la curaduría para el sector audiovisual. Es también, muy recientemente se están haciendo muchas curadurías en América Latina también sobre la memoria de nuestras dictaduras, no solo exposiciones, pero también películas, sobre cómo estamos digiriendo esto de todo lo que nos pasó en los años 80, 70, 80, 90 en nuestros países y cómo lo estamos asimilando hoy en día. Todo eso creo que es importante conversarlo. Y bueno, no sé, Shirley, si tú quieras empezar con alguna pregunta o algún comentario sobre este tema de las curadurías actuales en el continente, que yo creería que pues, es un tema por conversar, ¿no? Como les dije, es un oficio nuevo, pero es un oficio. De hecho, sí, María Paula, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Creo que nos has ayudado a entender un poco el trabajo de la curaduría, y justamente viendo y escuchándote, pues me he dado cuenta que yo también estaba haciendo curaduría todo este tiempo, al momento de estar programando, al momento de estar decidiendo también sobre lo que queremos mostrar y no. Y nada, son muchas las preguntas que tengo para ti. Igual me gustaría invitar a las personas que están en sala, en Zoom, y los que nos están siguiendo en Facebook, si quieren hacer sus preguntas ahí, las vamos a ir leyendo de a poco. Pero sí, empiezo con esto que me parece clave, y es un poco esta mirada que nosotros, habitantes del sur, tenemos hacia el norte, ¿no? Estamos siempre como bien
constantemente mirando lo que hacen hacia allá, como que esos imaginarios que tenemos sobre ese cine están muy presentes justamente también en lo que hacemos en Latinoamérica. Y creo que es importante empezar a ver al otro, a ver al vecino, al qué está haciendo, qué está pensando, por qué situaciones está viviendo. Y actualmente me parece maravilloso cuando tú mencionas esto de los caminos posibles, realmente empezar a ver ese cine y compartir lo que están haciendo justamente los demás y las demás. Ahí nos damos cuenta de que pues nuestros conflictos, nuestras situaciones no son para nada ajenas, ¿no? Nos parecemos bastante, nos atraviesan los mismos conflictos, tenemos luchas similares, arrastramos una memoria dolorosa también y nada. Quería iniciar con esta pregunta relacionado justamente a estos avances y conquistas del cine y el arte. ¿Cuáles consideras que han sido, ¿no? Estos avances en el cine y arte en América Latina? Bueno, pues yo creo que sí ha habido un gran avance desde los años 60 para acá, en todo sentido, con todos estos, solo la idea de una fundación de una escuela de cine en Cuba, de unas imágenes propias, de que siga siendo la escuela más importante en este momento de cine, la Escuela San Antonio de los Baños, y que la gente quiera hacer un cine propio. Creo que eso fue como un cambio bien importante para América Latina. Pero también creo que cada vez los avances han sido que estamos mirando como mucho hacia nosotros, que hay cada vez más festivales de cine, no sé, en Bolivia, pero acá en Colombia en este momento hay más de 70 festivales, que en su mayoría la composición es de cine colombiano. Entonces, en ese sentido, sí creo que ha avanzado mucho los caminos de la circulación, se han de alguna manera acabado las salas de cine, pero han surgido estos festivales que no solo se hacen en salas de cine, sino en las plazas de los pueblos, eh, en salones comunales, como que en cineclubs, y creo que en ese momento como que eso siga resistiendo a pesar de las plataformas, creo que es muy valioso. También creo que celebro muchos espacios como este, espacios en los que nos podamos conectar. Antes no nos conectábamos programadores de Bolivia con cineastas de Bolivia y Colombia y México y que estuviera disponible la conversación en Internet. Creo que eso también pues es, Internet es como una herramienta que nos ha posibilitado pensar en ideas de curaduría, en abrir diálogos, en ver que es posible, ¿no? Que no necesariamente tenemos que soñar con que nuestra película esté en Cannes o ser una programadora de Berlinale, sino que acá hay muchas cosas por hacer muy increíbles, ¿no? Acá hace poco hablábamos con unos amigos sobre un festival que hay en Colombia que se llama el Festival de Montes de María, que es un festival que se hace en los Montes de María, que es una sociedad azotada por el conflicto y la guerra en Colombia, y ahí está este festival de cine donde se proyectan películas anualmente, y este festival no paró durante el conflicto y de alguna manera ha influenciado a muchos cineastas de esa región que están en este momento pues haciendo películas, y pues creo que eso es un impacto bien fuerte en relación a poder mostrar la película en festivales tipo ANO. Creo que el lugar en este momento está, o el avance está en que estamos pensando en lugares más intermedios, en festivales medianos, en proyectos independientes, en hacer proyectos interinstitucionales entre países. También creo que ha avanzado mucho el hecho de que hayan apuestas políticas por los fondos públicos de cine en nuestros países. No sé que no es en todos, pero por ejemplo el avance de Brasil es notorio, y con avance me refiero que hay cupos para población afro y queer en universidades brasileras para que puedan hacer cine, por ejemplo, que se produzcan cada vez más películas que estén circulando por el resto del mundo. Creo que sí hay un avance importante en ese sentido. Gracias, María Paula. Sí, es evidente la cantidad de festivales bueno, están circulando, y me parece justamente también importante mencionar que esto nos está permitiendo también mostrar los trabajos que hacemos
Tú mencionabas al inicio que los curadores o los programadores de cine generalmente eran blancos y estábamos viendo el cine a través de su mirada. Entonces también viene una pregunta que va relacionado a esto, y es: ¿cuán importante consideras tú que es la mirada del curador? Ya que el curador actúa como un filtro, ¿cuánto crees que impacte en la política de lo que se ve? Si lo consideras positivo o negativo, ¿y por qué? Bueno, la primera voy a responder por partes. Creo que, como lo mencioné, el rol del curador, el programador, es un lugar de poder. A mí no me gusta verlo así, pero lo que vemos en televisión lo pone un programador, es un programador de televisión que muy seguramente ha trabajado en cine. El programador, los equipos de Cari y Berlinale seleccionan que está bien ver. Los directores de cine, cuando aplican a festivales, están buscando como una mirada sobre su película, de pronto estar en un festival de ficción importante, pero no piensan, por ejemplo, si el festival es sobre una temática que se trata en su documental. No piensa, por ejemplo, en el género, no sé, como que piensa lo va a mandar acá, pero no piensa que puede estar programado en un festival experimental de cine de África. Y creo que en ese sentido hay como un trabajo muy grande de decolonizarse uno mismo, los programadores y los agentes del sector audiovisual, como lo que mencionan la programación: ¿por qué quiero que mi película vaya allá? ¿Para qué? ¿O por qué como programador yo estoy trayendo estas películas? ¿O para qué? Siento que hay que quitarse esa idea de que hay como un solo camino en la curaduría, sino que también eh, hay varios caminos y varias como realidades de producción y de distribución. Y nada, como que creo que hacer un trabajo interno bien importante para pensar en eso, ¿no? Como en todas las áreas, creo que el trabajo primero está en uno mismo. Y en el caso mío, por ejemplo, yo trato de trabajar siempre con mujeres, por ejemplo, cuando son equipos de programación de mujeres, o oye, ¿por qué no en este franja de cortometrajes están solo hombres directores? Me pasó muy recientemente, o porque en un panel sigo viendo 3 hombres. O sea, eso en este momento ya no debería poder pasar. Y no es como una cuota de incluir una mujer, es que básicamente se piensa que las mujeres no existen en este oficio. eh, y sí hay muchas mujeres haciendo cosas, muchas mujeres indígenas, muchas mujeres afro. eh, y bueno, es simplemente como buscar alguna vez me dijeron: oye, pero es que no hay mujeres montajistas en Colombia. Y yo dije: pues esas son las que no conoces, pero hay muchas, ¿no? Como que es un poco como el buscar otras miradas y tratar de decir como: no, yo no voy a siempre hacer lo que los demás digan, o buscar los nombres que siempre salen en la prensa o en la crítica de cine, sino como buscar otro tipo de conexiones y energías, ¿no? Sí, y justo, bueno, es un poco complejo igual hablar sobre justamente esos espacios en los que nos encontramos, ya sea realizando o programando películas, porque de alguna manera todavía está dominado por los hombres, ¿no? Entonces la mirada de la mujer, entre comillas, la mirada femenina o esa disidente, sigue todavía siendo un poco bloqueada, ¿no? Entonces, bajo esto también, Paula, te consulto, em, si nos puedes contar un poco sobre cómo estás encarando tú el trabajo desde la curaduría. ¿Cuáles han sido así como los retos más fuertes que tú has visto al momento de presentarse en festivales, en espacios donde te encuentras con la mayoría de hombres, donde tal vez ni siquiera hablamos el mismo lenguaje, ni siquiera pueden entender la mirada o lo que tú estás queriendo mostrar a través de tus programaciones? Ujú. Pues hay muchos, creo que siempre cuento, pero creo que mi gran reto siempre ha sido como luchar no sé si luchar, pero como que sentirme como muy presionada por la visión europea del cine. eh, y he tenido que lidiar no solamente con muchos hombres, sino muchas mujeres
con grandes filmografías que son totalmente colonialistas, ¿no? Entonces, lo que trato pues de hacer es importante confrontar eso, no solo como gestor cultural, sino también a la hora de programar las películas, ¿no? Como mirar que también las relaciones entre director-curador son importantes y que eso se nota en los proyectos finales. No voy a contar el caso específico de una directora muy famosa eh, que estuvo muy exigente con temas de producción, logística, eh, y un poco eso dañó la energía del proyecto, ¿no? Como que la relación con el público, la prensa. Entonces creo que el gran reto siempre es como conservar una buena relación con el sector audiovisual, pero al mismo tiempo como no dejarse apabullar por como estas corrientes europeas y como un pensamiento muy colonial sobre nuestros países, incluso cuando vienen a proyectos de exhibición, ¿no? Creo que ese ha sido como el mayor reto. Y también hablo con muchos directores que sueñan con irse a estos grandes festivales y de pronto quedan seleccionados, pero llegan a Colombia y la película no la ve nadie, ¿no? Y no saben cómo manejar eso. Entonces, por eso creo que es importante pensarse como en unas estrategias de distribución y circulación como más integrales, que solo el hecho de ir a estos festivales, que por supuesto son ventanas gigantes, pero eso no, quedar ahí no significa eh, que vayan a circular por mucho tiempo en muchas salas de nuestro continente. Es verdad, y grandes retos los que estás encarando, María Paula. Y comentarte que, bueno, tenemos la mano levantada de Iris, entonces le vamos a ceder la palabra. Iris, por favor, te estamos escuchando. Hola, buenas noches, Paula, mucho gusto, igual súper interesante el conversatorio. Em, Quería preguntarte, dijiste esto de expandir a nuevos públicos. Em, yo por lo menos en mi ciudad veo, y también tengo un pequeño espacio de exhibición, veo que a veces el circuito es limitado y siempre van las mismas personas, ¿no? Entonces igual hace un rato manifestabas, ¿no? Que van a presentarse y después no hay gente que va, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo llevas al público estos espacios y cómo están haciendo, y si están haciendo formación de públicos y cómo lo están encarando, ¿no? Sobre todo en Colombia, porque por ejemplo, acá yo siento que está súper desvalorizado el trabajo local, ¿no? Sí, es como, si viene de afuera es mejor visto que lo que se hace acá. Y eso quisiera saber cuál es la experiencia y qué están realizando allá para llevar al público a estos espacios, que no sea este mismo circuito. Ujú. Gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Es la gran pregunta, pero un poco mi experiencia ha sido desde el lugar independiente y también desde mi lugar en la Cinemateca y en otros festivales que he trabajado, que uno siempre tiene como unos prejuicios de que no va a venir nadie. O sea, por ejemplo, este ciclo de cine latinoamericano que fue inaugural de la nueva Cinemateca, yo decía, ¿quién va a venir a ver la batalla de Chile? O sea, nadie conoce a Patricio Guzmán en este país, solo el sector audiovisual, y yo no quiero que la Cinemateca venga solo los cinéfilos de toda la vida acá, ¿no? Y realmente por lo que venía la gente terminó llenándose ese ciclo inaugural con películas de los años 60, 70 y 80, obviamente porque hubo una estrategia de comunicaciones importante, pero al mismo tiempo porque se creó como un espacio de encuentro. Yo sentía que la gente iba a la Cinemateca porque se quería encontrar con los amigos, con el vecino, y tenía como espacios de conversación más allá em, de ver la película. Y también, ahora hace poco también, eso no fue una experiencia como curadora, pero fue una experiencia en un estreno de una película que se llama Mudos Testigos, de Jerónimo Ateortúa, que es la última película de Luis Ospina y Jerónimo Ateortúa. eh, y fue una película que le estaba yendo también muy bien en salas, que yo veía un público que no era el cinéfilo, sino que mi mamá y mi papá la podían entender, pero que sin embargo la gente, como se imagina que es cine silente, piensa que no va a ir nadie, ¿no? Que es una película con imágenes de cine silente colombiano. Y en efecto, se la mostré a mi familia y a mis papás y les encantó, ¿no? Siendo personas que no tienen nada que ver con el sector audiovisual. Entonces, como que lo primero es como derrumbar esos prejuicios que uno a veces tiene con ciertas películas, y lo otro que hacíamos mucho también, particularmente en la Cinemateca, es que no solo poníamos
cine independiente, o sí lo poníamos la mayoría de veces, pero por ejemplo a las 11 de la mañana todos los sábados poníamos una franja infantil donde traíamos otro público, con películas un poco más comerciales. Tratábamos de traer como otro tipo de público que no fuera el que va por las noches. Estos festivales como Muestra Afro, Ciclo Rosa, que es como personas, o Anivia, que nos trae también otro público, que es el público que le gusta la animación, que le gustan los videojuegos, como de pronto no tener solo una línea de programación, sino siempre ser abierto y la experiencia, ¿no? Siempre tener al director, eh, tener un conversatorio súper interesante, por ejemplo, no solo un conversatorio sobre la película, sino un conversatorio sobre, no sé, en el caso de Bolivia, pero no sé, traer un politólogo a conversar sobre no sé, el estado de la escasez de agua en Bolivia, por decirlo de alguna manera, o como cosas que traen otro público y no son solo cineastas hablando con cineastas, ¿no? Que por supuesto es súper valioso ese espacio, pero puede ser a veces muy endogámico, ¿no? Como siempre son los mismos, muy seguramente en Bolivia también siempre son los mismos directores y críticos hablando de lo mismo. Entonces es como traer también otra gente que también maneja otras redes. La red es súper importante, Instagram, pues es clave, como la imagen, la estrategia de comunicaciones, el presupuesto. Pero sé que acá hay iniciativas muy importantes que han hecho este festival que les digo de Montes de María, que está trayendo muchos públicos, pues con un festival de cine independiente. Hay una sala de cine también pues como a las afueras de Bogotá, que se llama, en el sur de Bogotá, que se llama Ojo al Sancocho, que convocan es a los chicos del barrio, y lo que hacen es que no solamente el equipo de programación programa las películas, sino que invitan a los niños a hacer un ciclo de cine o invitan a los jóvenes del barrio a hacer otro ciclo de cine, y ahí la gente se va involucrando y creando una comunidad. Formación de públicos en la Cinemateca hacíamos todo el tiempo, se hacía con cada exposición, eventos de apropiación, conciertos, mejor dicho, que ¿no? Como que siempre habían actividades acompañando las proyecciones y las exposiciones. Por supuesto hay un presupuesto ahí, pero muchas veces no se necesita presupuesto, y no sé, muy seguramente a tu cineclub querrá ir un ambientalista a hablar sobre una película que nunca ha visto y le parece muy chévere hablar con el director, porque no se ha acercado al cine, ¿no? Perdón, esta pregunta más. ¿Y cómo han hecho con el tema de la virtualidad? Ahora que igual decías que la gente consume los productos más virtualmente. ¿Has visto o han tenido que adaptarse? ¿Han hecho alguna modificación? O, bueno, algo. Pues yo lo que siento ahorita, por ejemplo, con Anivia, eh, con el festival de animación que estamos organizando, la idea es que tampoco sea totalmente presencial y tampoco totalmente virtual. Lo que queremos es que la gente se apropie de la idea del festival y pueda tener al menos los conversatorios en línea y las proyecciones en casa, o al menos un programa de proyecciones con un aliado en la virtualidad, porque es que también la virtualidad puede que estemos cansados de ella, pero al mismo tiempo pues permite más acceso a otros países, ¿no? Como que, o a otras regiones y a otros públicos. Y por otro lado, la presencialidad la tiene, lo que la llama la atención es que la gente está un poco cansada de las pantallas, quiere salir a hacer algo, pero al mismo tiempo necesita una experiencia. No va a ser lo mismo de ir a movie, ver una película de movie o de Netflix, si va a espacios como la Cinemateca o a festivales como Anivia. Va a tener que tener como un dulcecito, como algo más, que puede ser un panel, un concierto, una mesa de trabajo, no sé, lo que se les ocurra, ¿no? El diálogo sobre un libro, como que por eso decía que hay que abrir un poquito la mente como a otras experiencias que no sean el formato, creo que conversatorio. Yo siento que eso ya también se está agotando, porque también vemos muchos conversatorios en línea. Yo, por ejemplo, yo veo muchos conversatorios en YouTube de directores increíbles de todas las partes del mundo, ¿no? Es muy lindo estar cerca al director, pero pues no, también es limitado ese espacio. Pero yo siempre trato de estar en los dos, porque también el internet genera mucho acceso, personas que no tienen tampoco para la boleta, ¿no? Y bueno, ahí el internet es una gran ventana. Paola, bajo todo esto que has estado comentando, y gracias Iris por la pregunta. Muchas gracias, más bien súper Gracias.
La respuesta es súper útil, gracias. Bajo esto que estabas comentando ¿tú crees que las audiencias y formas de ver cine son determinantes en el trabajo del curador, en tu trabajo? Sí, sí, es fundamental. Yo veo mucho cine, pero no veo, no solo veo mucho cine, que a veces dicen que uno la pasa muy rico siendo programador de cine. También leo mucho, también salgo mucho, trato de estar un poco en la calle también, como leyendo un poco lo que está pasando a mi alrededor. Eh, Trato de leer no solo sobre cine, sino también sobre otras cosas. También eso ayuda a programar, a crear relaciones, un poco como lo que les contaba de la curadora eh, Erika Flores, de esta exposición que se llama Un hechizo en el espacio. No sé si Ricardo puedas, hay un artículo sobre esa exposición o proyecto curatorial, porque no es solamente una exposición, sino también es un escrito eh, que hace Erika. Creo que hay que nutrirse de varias partes, más ahora cuando creo que los presupuestos son totalmente limitados para hacer cualquier cosa. Yo creo que ya los fondos para cine no son suficientes, uno se tiene que aliar con otras disciplinas como para también formar la mirada y formar proyectos en general. Sí, justamente esto que mencionas de estos presupuestos que en algunos lugares son inexistentes, pues estas formas de autogestión también son importantes. Quizás nos puedas compartir, tú que has estado pues viajando por el mundo y programando y viendo alguna experiencia más autónoma de la que podamos conocer. Ujú. Sí, pues Ojo al Sancocho, el festival que les digo que nació en un espacio que es, de alguna manera, por compararlo, como las favelas de comunas, favelas de una ciudad que surge como iniciativa de un líder social del barrio, en alianza con unos arquitectos, y empiezan a construir con la gente del barrio una casa que es una sala de cine, y empiezan así a programar, ¿no? Y es una de las salas, uno de los proyectos más bonitos ahorita en Colombia de autogestión, como empezar como con una base, y luego ya en este momento, por ejemplo, ya el Getty Institute, la Embajada de Francia, la Cinemateca de Bogotá, todo el mundo les da contenidos. Si viene acá un director, no sé, como a Pichapón Zetagul, creo que lo llevaron allá a que visitara, estuviera con la gente del barrio, porque se ha vuelto de alguna manera como en un cónclave como importante de Bogotá, pero hay muchos también. Hay salas, pues conozco como salas experimentales también que tienen su público y que se gestionan pues también como con una boleta muy simbólica. Es difícil, es difícil. Yo creo que pues todo está también como en la creatividad, pero también en la comunidad con la que te rodeas. Es clave como que una sala de cine esté como rodeada de comunidad y de la gente del barrio y de gente que quiera como apoyarla, ¿no? En el caso de Montes de María, del otro festival que les comentaba, de que está en medio de zona de conflicto, tiene una líder muy importante que se llama Soraya Bayuelo, es una líder de paz, que le gusta mucho el cine, y allá nunca la tocaron, nunca lo tocaron los grupos armados, y persistió mucho en ese espacio, así hubieran balas pues del conflicto alrededor, mantuvo el espacio y como que de alguna manera creó una figura muy fuerte y nadie se metió con ella, y hasta hoy el festival convive, y también se volvió súper conocida y empezaron todos los entes internacionales a apoyarla. También creo que es súper importante para la autogestión la curaduría. Creo que si hay una buena programación, la sala, como una programación coherente, escribir el proyecto, que esté todo como muy articulado, muy llamativo, que diferencia la sala de otras salas que van a ver acá, que no van a ver en otros lados. Todas esas preguntas pues van a lograr que sean como espacios más exitosos, ¿no? Y formas de autogestión, los directores de cine siempre están muy disponibles para ir a presentar películas, los investigadores, curadores, historiadores de cine también. Creo que es como cuestión también mucho de gestión, ¿no? Así es, creo que pues no hay que limitarnos a lo que los demás están haciendo en torno al cine, sino a lo que también nosotros podemos proponer desde esos pequeños espacios que estamos generando, ¿no?
Paula, no sé si hay más preguntas ahí en Zoom. Podemos ir cerrando, capaz quieras comentar algo más. Yo estoy contenta realmente de haberte escuchado, me has abierto como que un poco el panorama sobre realmente cuál es el trabajo tuyo y el de programación, porque justamente mencionabas tú como un poco en la historia de la curaduría, yo lo había vinculado justamente, siempre lo había vinculado al arte en general, ¿no? Así netamente a lo artístico y de alguna manera también para mí era un poco despolitizado, pero conocer el trabajo que estás realizando, la mirada que tienes, pues me ayuda a entender que no, que en realidad no va por ahí y bueno, creo que es como que tenemos esta herramienta del hacer cine y mostrar estas situaciones, estos conflictos, contar historias que nos permitan entender y mostrar la realidad de los demás para conocernos, reencontrarnos, seguir entendiéndonos. No sé si quieres compartir algo más ya para ir cerrando. No, no, pues un placer estar acá. Para mí es súper importante ese efecto que creó esta charla en ti, que la curaduría es un oficio, que dentro de sus proyectos o proyectos de los demás, el curador tiene que ganar unos recursos, que no lo hace por amor al arte, que no, que es como algo, es una profesión y de alguna manera ha estado muy despolitizada y marginalizada. Y eso está cambiando, entonces importante los que se quieran dedicar a la programación, a la curaduría, que vean la gran posibilidad que hay de proyectos, que miremos hacia acá, hacia el sur global, que necesita mucho de nosotros. Y bueno, también para los directores y guionistas que están trabajando en este momento, que también entren en ese proceso de pensar qué realmente quieren con sus películas y cómo las van a circular por nuestro continente. Muchas gracias también a todos por mantenerse hasta esta hora acá en este espacio. Y pues muchas gracias a ti, María Paula, gracias a Ricardo, a Diego, a todas las personas que están haciendo Fragmentos de lo Real posible, al Cine Clubcito como siempre que nos trae películas realmente que jamás las veríamos en una sala convencional en nuestro país y también que nos permite de alguna manera seguir conversando de estas nuevas formas de hacer cine. Muchísimas gracias, Paula. Pues nos despedimos. Hasta otra oportunidad con todos. Gracias.